Asociación Calabresa Mutual y Cultural, a través de la Subsecretaría de Profesionales, les da la bienvenida a Parliamo de Cittadinanza, un minicurso donde vamos a orientarlos sobre cómo tramitar la reconstrucción de la ciudadanía italiana desde la República Argentina. No encuentro la partida de mi abo. Parece que desapareció. Y ahora vamos a tratar el tema de cómo localizar las partidas que no podemos ubicar de un modo habitual. Y veremos si encontramos algún remedio, alguna solución que nos permita reemplazar esas partidas o no. Es muy frecuente que cuando queremos buscar partidas de nuestros ascendientes italianos que tienen mucha distancia con nosotros, que nacieron hace muchos años, estas partidas no sean fáciles de localizar. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿son realmente indispensables estas partidas? ¿Hay alguna manera de reemplazarlas? Lamentablemente, debemos decir que no hay forma de reemplazarlas. Son indispensables. Como dijimos al principio de estas charlas, tanto la partida de nacimiento como la de casamiento, como la de defunción de nuestro antepasado italiano, resultan indispensables para iniciar el trámite de reconstrucción de la ciudadanía italiana. Ahora nos preguntamos por qué razones podemos no encontrar esas partidas. Si sabemos el lugar donde nació, sabemos la fecha, ¿por qué podrían no estar esas partidas que buscamos? Existen varias razones. En principio, recordemos que antiguamente no se registraban todas las partidas en registros civiles. Primitivamente se anotaban en las iglesias, se llevaban libros en las diferentes comunas y esos libros, como consecuencia de las guerras, pudieron haber desaparecido. Todos, algunos, pueden estar deteriorados, puede haber documentos que se hayan incendiado, que se hayan inundado. Todo esto hace que se dificulte la localización de una partida. Pero hay también otra razón, y puede ser que estemos equivocados en el lugar donde estamos buscando. Como les decía anteriormente, puede que al momento de haber nacido nuestro antepasado italiano, el registro civil no existiera. Y nosotros ahora, si vamos a buscar al registro civil de esa comuna, no la vamos a encontrar la partida. Deberemos recurrir a la parroquia, a verificar si en los registros parroquiales se encuentra inscripto el nacimiento. Por lo tanto, tenemos que verificar con mucho cuidado en la fecha en que se produjo el acto que queremos acreditar con la partida, dónde se registraban. Otro motivo puede ser que la comuna donde nosotros sabemos que se celebró ese acto haya cambiado de nombre con el transcurso del tiempo, haya sufrido alguna división administrativa y por lo tanto ahora no pertenezca más al lugar donde pertenecía anteriormente. Consecuentemente debemos recurrir al nuevo registro. Todo esto tenemos que verificarlo para cometer errores y para que se nos facilite la búsqueda. Vamos a analizar diferentes hipótesis y diferentes posibilidades para llegar a ella. Debemos saber que el consulado italiano no permite sustituir el acta de nacimiento de nuestro antepasado italiano por el acta de bautismo si existía el registro civil cuando nació el abo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, cuando nosotros vamos a buscar la partida de nacimiento de nuestro antepasado italiano al registro civil de Italia, no la encontramos. Entonces solicitamos una partida de bautismo, la fe de bautismo en la parroquia donde sabemos que se bautizó. Quizás esto sea más fácil de localizar, pero debemos saber que si al momento del nacimiento de nuestro antepasado ya se había creado en ese lugar de Italia el registro civil, no va a ser útil la partida de bautismo, no la va a aceptar el consulado. Por lo tanto, para lo único que puede servirnos esa partida de bautismo es para orientarnos sobre el lugar del nacimiento, ver si realmente es donde nosotros creemos que ha nacido o si tenemos algún dato que nos pueda resultar de utilidad.
Caso contrario, deberemos seguir insistiendo en el registro civil. Tampoco se nos permite presentar una constancia de inexistencia de partida. Muchas veces pretendemos presentar una certificación negativa, que el mismo registro donde debería estar anotada la partida nos extienda un certificado diciendo que no se encuentra esa partida, que no está registrada por algún motivo que conozcan o que desconozcan. Pero el consulado italiano no lo acepta, así que indefectiblemente tenemos que conseguir el acta que nos demanda el consulado. Caso contrario, no podemos realizar el trámite de reconstrucción de la ciudadanía italiana. Veamos dónde pueden estar registradas las partidas según los años. Para eso tenemos que hacer un poco de historia. Tenemos que remontarnos a la historia de la península itálica. Antes de la unificación, en el territorio que hoy conocemos como República de Italia, en esa península existían diferentes reinos. Encontramos el reino de Sardeña, los ducados de Parma, de Módena, de Lucca, el gran ducado de Toscana, el reino de las dos Sicilias, el reino de Lombardía y Venecia y los estados pontificios. En ese momento los actos civiles se registraban en las parroquias, en lo que se conoce como registros eclesiásticos o registros diocesanos. ¿A qué me refiero cuando digo actos civiles? A los nacimientos y casamientos. En 1563, en la ciudad de Trento, en Italia, se suscribió un concilio. En este concilio se estableció que a partir de ese momento la Iglesia iba a registrar todos los nacimientos y todos los casamientos. Así es como se conformaron los registros eclesiásticos o diocesanos de los que hablábamos anteriormente. Transcurridos algunos años, a partir de 1614, se agregó otro registro, el de fallecimientos. Por lo tanto, a partir de 1614, la Iglesia iba a registrar nacimientos, casamientos y defunciones. Y algo más, algo que resulta un tanto curioso y que mucha gente no lo tiene presente, lo que se llamó stato de anime. El stato de anime era un registro que debía realizar el párroco de cada circunscripción en el día de Pascua. Para la época pascual, el párroco debía registrar a todas las familias que vivían dentro de su circunscripción eclesiástica. ¿Cómo hacía este registro? Tomaba el nombre y apellido del jefe de esa familia y luego anotaba a todas las personas que vivían en esa misma casa con su nombre, su edad, sexo, profesión, nacionalidad. Tenía toda la historia de cada familia en cada una de las casas que conformaban su circunscripción. Tenía otra particularidad este registro, porque al lado de cada nombre el párroco debía colocar una C si la persona había comulgado y se había confesado. Y al final de todo el registro debía colocar una lista de aquellas personas o aquellos hogares donde hubiera inconfesos y colocar el motivo. ¿Cuál podía ser el motivo? Uno podía ser que la persona no estuviera en el domicilio por largo tiempo y por lo tanto no se podía registrar. Otro podía ser que la persona fuera insana, demente. Los dementes e insanos no podían ser confesados ni podían comulgar. Este registro es muy útil para obtener algunos datos que pueden faltarnos al momento de tratar de localizar las actas, pues estaban todos los datos de las personas que habitaban en un domicilio dentro de una determinada circunscripción eclesiástica. Otras fuentes documentales que nos pueden ayudar para localizar actas son los censos, pero tengamos en cuenta que no siempre se hicieron censos en la península itálica. El primer censo que se registra ocurrió en 1838 y solamente se limitó
al Piamonte. En ese sector simplemente se hizo el censo. El resto de la península itálica no se censó. En ese mismo lugar se repitió en 2 oportunidades el censo con un espacio de 10 años, en 1848 y en 1958. En el Gran Ducado de Toscana, el primer censo se realizó en 1841. Y recién en 1861 se produjo el primer censo del nuevo Reino de Italia. Allí sí, a partir de 1861, ha quedado registrada toda persona que habitara en el suelo italiano como lo conocemos hoy. Estas diferencias en los años y en la realización de los censos obedece justamente a la historia de la península itálica, a la existencia de los diferentes reinos. Después de la unificación es cuando se produce el censo general. Debemos tenerlo en cuenta también para cuando queramos localizar alguna de las partidas. Y si bien se conservan muy pocos documentos, puede sernos útil el registro de leva. ¿Qué era el registro de leva? Era la nómina de personas que realizaban el servicio militar. Si se trata de un hombre, el que estamos buscando la partida, podremos recurrir a estos registros. Allí vamos a encontrar los datos filiatorios, es decir, el nombre y apellido, el domicilio, la nacionalidad, que por supuesto va a ser italiana, porque si realizaba el servicio militar era italiano, pero nos va a decir en qué lugar había nacido. Nos puede orientar para ir a solicitar la partida de nacimiento al lugar que corresponda. No son muchos los registros de leva que se conservan, pero habrá que preguntar. En el caso de estar en la República Argentina, también podremos recurrir, como ya hemos orientado alguna vez, a los distintos archivos que se encuentran sobre inmigrantes para ver, por ejemplo, en qué barco vinieron nuestros ancestros, a dónde llegaron, a qué puerto llegaron. Toda documentación y todo dato que podamos recabar nos va a ser útil para poder localizar el acta que buscamos. Vamos a dar algunas sugerencias para orientarnos sobre cómo encaminar esta búsqueda. Primero, no tenemos que descartar ningún documento a la hora de reunir datos, porque en cada uno de los documentos puede haber un nombre, una dirección o una fecha que resulte útil. Quizás nosotros buscamos, por ejemplo, un acta de matrimonio y de pronto surge un acta de nacimiento de un hijo y decimos, no, este acta de nacimiento del hijo no la necesito porque es el acta de nacimiento de un hermano de mi padre, esta no la necesito. Sin embargo, es un error porque en ese acta de nacimiento del hermano, del padre, puede existir el dato de un domicilio, de una fecha que nos oriente sobre dónde tenemos que buscar la partida que sí necesitamos. Por lo tanto, nos conviene reunir toda la documentación y después ir seleccionando la que sirve para nuestro trámite y tener como complementaria la restante para sacar los datos que nos falten. Otra cosa muy útil es investigar sobre los familiares en línea colateral. Por ejemplo, como estábamos diciendo recién, si bien no necesitamos la partida de nuestro tío, puede darnos algún dato interesante. Aunque no necesitemos la partida, los datos pueden estar allí consignados. No se olviden que antiguamente había partidas que no eran completas, no se consignaban todos los datos, y en otras partidas sí. Por lo tanto, es muy común encontrar en partidas del mismo tipo y de la misma época datos diferentes. También resulta útil preguntar a personas que hayan conocido a nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque ellos son los que pueden decirnos, quizás no, el pueblo donde nació tu abuelo o tu bisabuelo en esa época no se llamaba como se llama ahora, por lo tanto tenés que ir a buscar la partida a este otro pueblo. O nos pueden decir, no, en realidad decían ellos que habían nacido en este lugar, pero en ese momento este lugar pertenecía a otra comuna. Y nos pueden dar esos datos que no quedan registrados en las partidas
y que nosotros, como no estudiamos la historia de Italia en detalle, no los conocemos, y sin embargo la gente que vivió el momento o que se le ha ido transmitiendo en forma oral de generación en generación estas historias, pueden ayudarnos a localizar la partida. Por lo tanto, tampoco nos tenemos que limitar a los datos conocidos, porque a veces hay errores que se transmiten, ya sea errores documentales o errores que se transmiten en forma oral de generación en generación. Por ejemplo, una persona puede estar diciendo a sus hijos, a sus nietos, que se casó en determinado lugar. Y eso todos lo toman por cierto. Y después resulta que en realidad no era ese lugar. Era un pueblo un poco más grande o un poco más chico que ese lugar, y entonces debemos recurrir a buscar el documento a la iglesia o al registro civil del pueblo correcto, de la comuna correcta. Por lo tanto, no descartar ninguna información. Toda información debe ser recolectada y luego verificada. Por mínima que sea, a veces un detalle puede ayudarnos a descubrir dónde está lo que estamos buscando. Espero que estas sugerencias les sirvan al momento de buscar las partidas. Es un trabajo de hormiga, diría yo. Tenemos que ir poco a poco armando nuestro arbolito genealógico y llegando hasta nuestros antepasados. Sepamos que en el consulado podemos solucionar todas aquellas cosas que podamos acreditar. Si nosotros no podemos acreditar dónde nació nuestro antepasado italiano, no vamos a poder realizar el trámite de reconstrucción de la ciudadanía. Tenemos que demostrar el derecho que estamos invocando. Que les haya servido la información. Nos encontramos el próximo domingo a las 12 en la hora de Calabria por AM840 Radio General Belgrano, y pueden continuar enviándonos las consultas por correo electrónico a italia.nosespera@gmail.com, donde con mucho gusto les vamos a responder. Ci vediamo!